Buenas, dando continuación al diplomado en sistemas de producción sustentable de café, hoy les presentamos pues el módulo 3, cuyo título es la siembra de cafetos en diseños agroecológicos diversificados. Este módulo tiene como objetivo pues darle los conocimientos mínimos básicos sobre cómo hacer los diseños agroecológicos siguiendo pues las características del terreno, de las variedades del café y otros elementos que deben tomar en cuenta para hacer los diseños de siembra o los diseños prediales en su cultivo de café, dando pues preferencia a los diseños agroecológicos bajo sombra y diversificados. Quien les habla José Agustín Farreras y ahora les presento pues el contenido de esta clase. En este sentido, hoy veremos pues este contenido presentado por, en primer lugar, por la selección de variedades y su necesidad de sombra. En segundo lugar, los métodos de trazado, la densidad de siembra y las técnicas de cultivo en terrazas, curvas de nivel, barreras vivas, fajinas y la técnica de tres bolí, utilizando el nivel tipo A. Cada uno de estos elementos que ven allí, pues se desarrollarán de una manera muy sencilla, de una manera práctica, en la cual ustedes obtendrán los conocimientos mínimos necesarios o fortalecerán sus conocimientos, mejor dicho así, sobre la siembra de cultivos. Sin embargo, bueno, les daré algunos elementos indispensables para evitar, diseños agroecológicos que promuevan la conservación de los suelos. En clases anteriores se les dio pues las orientaciones necesarias de la selección de las especies de café. Hablamos de dos especies bastante importantes, pues hay tres, pero las dos que son activamente comerciales, que son el café arábiga y el café canéfora, que es el brasilero, o robusta, también llamado robusta. Entonces, es la selección de esas dos especies dependiendo de algunos elementos agroecológicos. El café arábica, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas, así como el canéfora. Sin embargo, nosotros debemos sopesar, y eso lo vimos ya en las clases pasadas, cuál de estas especies sembrar. Buscamos que rendimiento económico o conservación de los rendimientos más conservación, calidad o cantidad. Entonces, de esos dos elementos, pues debemos tomar en cuenta para hacer los diseños agroecológicos. Sabemos pues que las condiciones agroclimáticas del canéfora son muy diferentes al café arábico. Por lo tanto, nosotros, dependiendo de nuestra unidad de producción, de lo que vayamos a producir, obtendremos o seleccionaremos la especie o la variedad que esté acorde a nuestro propósito. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, debemos entonces, además de la variedad, debemos tener en cuenta también algunos criterios para elegir la variedad de café. Es decir, los factores genéticos es un factor importante donde los factores, donde la variedad promueve el rendimiento. Además, nos orienta hacia la selección de los sitios y los diseños que debemos nosotros promover en la unidad de producción. Es decir, los factores de producción, de productividad y rendimiento tienen mucho que ver con los diseños agroecológicos. Otro elemento, además de los factores genéticos, son los factores de manejo. Es decir, si nosotros tenemos factores genéticos, una variedad específica de café, debemos pues tener los factores de manejo para esa variedad específica, como la densidad de planta por hectárea, la edad, las competencias, la cosecha y el beneficio. Es decir, los factores genéticos de la variedad evalúa pues los elementos de densidad de siembra en las plantas. Algunas plantas de café, por ejemplo, son más productivas en menos densidad, otras son más productivas en mayor densidad. Entonces, dependiendo de esas características, pues nosotros haremos los diseños prediales agroecológicos. Otro elemento que va a depender también de la variedad son los factores ambientales, las necesidades de suelo, las necesidades de nutrientes, las propiedades físicas y químicas y biológicas de los suelos y el ciclaje de nutrientes. Además de otros factores como la sombra, la precipitación y la radiación solar. Son elementos importantes que debemos manejar para estos factores. Entonces, debemos sopesar entonces qué tenemos, qué variedad tenemos y cuáles son los requerimientos de esa variedad para tener una productividad y un buen rendimiento.
En consecuencia, ahora se les presenta pues en algunas gráficas sobre las características de algunos cafés de tipo arábico, de la especie arábica. Pues tenemos el Monte Claro, ustedes los conocen más que nosotros, pues, ustedes que cultivan el café, que siembran esas variedades. Las características del Monte Claro es una especie bastante importante, esta variedad, el Monte Claro, pero requiere algunos elementos importantes. El clima, sobre todo en partes altas, requiere sombra, es un grano grande y promueve pues la conservación del ambiente. Igual que el caturra amarillo, también es una variedad, perdón, que es necesaria por su cultivo en áreas de montaña, que requiere alguna sombra específica. Esto, Estas variedades, pues ustedes las describieron, las necesidades agroclimáticas y agroecológicas, en el módulo uno, en una tarea que se le envió a ser evaluada. Otras variedades de la especie arábica son el Calombe 27, también, que es una especie muy utilizada en zonas de montaña que requieren sombra igualmente, y requieren igualmente sombra y diseño agroecológico que promuevan pues la conservación del ambiente, y el Catuay rojo, que también es una variedad que también necesita de estos elementos para su productividad. Estas especies de café arábica, pues, la tendencia es que son susceptibles un poco a la roya. Sin embargo, haciéndole un buen manejo de sombra, se pueden conseguir rendimientos aceptables. Y por aquí se le presenta, pues, la arquitectura de la planta, de la especie arábica y de la especie robusta. La especie arábica, pues, es una planta muy noble, pequeña, de bastante follaje, mientras que la robusta o la canéfora, una planta alta, puede crecer hasta 2, 3 metros, y hasta más. Y vean las varetas, que tienen gran cantidad de grano. Pero lo más importante de esto es destacar que alrededor en el sistema agroecológico no hay árboles de siembra, no hay árboles de sombra. Entonces ahí tenemos pues un elemento bastante importante que tomar en cuenta para el diseño agroecológico. Mientras que en este diseño que ven acá, vemos pues sombras temporales y sombras permanentes, donde el café de esta variedad arábica pues, necesita esas condiciones agroclimáticas para mejorar su producción. Así que, dependiendo pues de las características que vimos anteriormente, para que el cultivo pues sea sostenible y sustentable, deben darse unas condiciones, ciertas condiciones, y que esa variedad se adapte a esa misma condición, además de las técnicas que se pueden utilizar. Es decir, la sostenibilidad ecosistémica de un cafetal depende de la convergencia, de estas técnicas y de estos elementos que se están manejando, desde la altitud óptima a los regímenes pluviales, hasta la composición del suelo. La ejecución de los sistemas agroforestales también es una parte muy importante para la sombra, que mitigan el estrés hídrico y térmico de la planta. Esto garantiza a largo plazo la sustentabilidad. Y además de la integración de estas técnicas de cultura de conservación, tales como el manejo integrado de plagas y manejo integrado de malezas, eh, que promuevan el bajo o el casi no uso de sustancias químicas o de agroquímicos, el cual utilizar también los elementos en una economía, aplicando este criterio de economía circular, utilizando las pulpas o los excedentes del café en su beneficio, utilizándolos como biofertilizante, y tanto para el cultivo grande como para los viveros que se vayan a hacer posteriormente. Un elemento importante también es el manejo del agua. Es decir, cuando se está utilizando o beneficiando el café, es necesario, pues, debido a los problemas del cambio climático y del clima actualmente, que está disminuyendo las precipitaciones, debemos pues manejar este elemento con mucha cautela. Mencionado anteriormente sobre las necesidades que tienen estas variedades de café sobre la sombra, hablaremos sobre la sombra temporal y la sombra permanente. La sombra temporal, pues, es muy importante en las primeras estadios de desarrollo del café, cuando estamos estableciendo un diseño agroecológico, bueno, con tendencia hacia la parte agroecológica, hacia la parte de conservación del suelo. Debemos sembrar
eh, la sombra de manera temporal, es decir, con cultivos diversificados que den una producción de frutos eh, y que promuevan pues también el desarrollo pues, de otras especies de sombra permanente, como musáceas, otras plantas de rápido crecimiento que promuevan pues después que las especies de sombra permanente se establezcan. Mientras que la sombra permanente, bueno, ya como el término lo dice, permanente, son especies ya arbóreas de larga vida, permanentes, de larga vida, eh, que promuevan pues el desarrollo de una sombra más amplia, pero que también aporten elementos importantes hacia el sistema. Por ejemplo, las leguminosas son catalogadas como unas especies importantes de sombra, los guamos, samán, otras especies de leguminosas que promueven pues la incorporación de oxígeno, de nitrógeno al suelo, al suelo. Sin embargo, bueno, podemos evaluar también en otros casos árboles frutales como aguacate, como la nuez de macadamia, también es importante. En Colombia la utilizan mucho para esta sombra permanente, que además de dar, de aportar por algunos elementos como materia orgánica eh, y nitrógeno al suelo, fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, también dan frutos, dan algunos elementos como también los cítricos, dan frutos que pudieran pues, ser una entrada adicional a lo que es el sistema de producción fijo como es el café. Entonces, debemos evaluar la sombra temporal con respecto a la sombra permanente. Y les presento esta referencia. Bueno, además de la sombra, también un elemento importante es la diversidad o la biodiversidad que podemos generar dentro de, hablando de los microorganismos del suelo hasta las especies de mamíferos más grandes que pudieran coexistir conjuntamente con los sistemas agroecológicos de café asociados a los árboles de sombra. Este trabajo de Perfecto y otros, en el año 2019, presenta por un gráfico donde el manejo de la sombra es importante para la producción de café. Es decir, tampoco exceso de sombra, tampoco que falte sombra. Él presenta aquí algunos elementos muy importantes de analizar, donde vemos acá que la biodiversidad disminuye en función de la cantidad de árboles de sombra que se presenta. Como sabemos, en países como Costa Rica, países como Centroamérica, inclusive Sudamérica, Brasil, aplican a programas de financiamiento y que le dan valor agregado al café cuando la biodiversidad se incrementa en sus sistemas de producción. Es decir, el café tiene más valor cuando tú promueves la conservación del ambiente, conservación de suelo, conservación de la biodiversidad. En este caso, vemos acá que presenta el monocultivo sin sombra de café cultivado al sol. Es decir, solamente un monocultivo sembrado sin otra especie. Entonces, la cantidad de especies disminuye, disminuye. Sí, es decir, es la menos cantidad de especies que encontramos en esta zona. ¿Ve? Este es el café que se promueve, café canífora, sembrado, más productivo de esta manera. Otro está el cultivo, el monocultivo a la sombra. Monocultivo como el café visto como monocultivo, o sea, solamente café, con especies arbóreas. No, solo especies arbóreas, no son, no con otras especies de producción de alimentos. Entonces aquí vemos también pues está en los valores bajos de biodiversidad. Otro es el policultivo que está en la mitad, el policultivo comercial. Aquí ya vemos árboles, el café asociado con árboles de consumo también, como son las musáceas y otras especies. Otro es el policultivo tradicional, es decir, no solamente con especies de cambures, sino también me incluyen especies de cítricos, aguacate. Ya la diversidad, por supuesto, va aumentando y tenemos el café rústico. El café rústico se define como aquel que está asociado pues, a las características iniciales de cómo estaba el bosque. Cuando se descubrió el café, cuando se descubrió su origen, era un café rústico, estaba totalmente bajo sombra. Por lo tanto, de ahí empezaron a surgir variedades que necesitaban más o menos sombra. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo caracterizar pues cada cultivo
en función de la cantidad de sombra que tiene y en función de la biodiversidad que protege. Esto es muy importante, señores, porque es un café que promueve la biodiversidad, tiene más valor económico, bueno, entre comillas, cuando uno le da un buen manejo y le da su trazabilidad como debe ser. Además de que la parte mediática de promoción de ese café cultivado bajo condiciones agroecológicas y que conservan el ambiente y que es un café amigable con las aves, es también importante. No debemos dormir en ese sentido, sino ir y promover este tipo de diseños agroecológicos para el café. Visto lo anterior de la necesidad después de sombra y por cómo la sombra puede ayudar bien a mejorar los cultivos y según las variedades, pues ubicar la sombra según las necesidades, según las condiciones agroclimáticas, las condiciones del suelo y las condiciones hidrológicas. La necesidad de siembra también tiene que ver mucho con las variedades de café. Hay un café que se siembra a 2x2 o 1x2, dependiendo pues de la variedad. Otro elemento es la competencia, es decir, los recursos disponibles dentro de la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, eh, la competencia que ocurre con las plantas de café, con otras especies, por ejemplo, con las malezas. Otro elemento importante son las variables morfológicas y fisiológicas de la planta, que tienen mucho con la variedad. Algunas especies pues, requieren mayor cantidad de sombra que otras. Otro elemento es la regla espacial, la distancia, el marco de siembra, es decir, la estructura de cómo va a ser la siembra, la distancia entre plantas, la distancia entre hileras, define la densidad de siembra. Otro elemento son factores bióticos, como la altitud, la sombra y radiación, ya los hablamos anteriormente. Va a depender de la variedad de la altitud, la sombra y la radiación. Las especies de canéforas son que requieren altitudes sobre el nivel del mar más bajas, mientras que las especies o las variedades de la especie arábiga requieren mayor altitud, mayores condiciones. En cuanto a las condiciones topográficas, bueno, es relativo. Sin embargo, el accidente también va a depender de eso. Si tenemos, por ejemplo, una condición topográfica de alta pendiente, ahí debemos evaluar bien la necesidad de siembra o si es necesario o no necesario sembrar. Entonces debemos tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en función de las condiciones topográficas, veremos pues el diseño de la siembra, pues, el diseño, el marco de la siembra. Otro elemento que proviene pues, del anteriormente señalado es la biodiversidad. Aquí vemos, por supuesto, que según este autor, en Edgar 2005, dice que las especies de árboles entre 100 a 600 árboles por hectárea de sombra garantizan una cantidad de especies mayor a 5. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos pues una buena biodiversidad, que es 5 especies por hectárea. Eso según un estudio realizado por estos señores. Entonces, observemos la variedad, la competencia, variedades morfológicas y fisiológicas, arreglo espacial, factores bióticos, condiciones topográficas y biodiversidad, va a depender mucho la densidad de siembra. En consecuencia, vemos el marco de plantación más comunes dentro del cultivo del café. Vemos un diseño cuadrado, un marco cuadrado, donde, por ejemplo, en el caso cuando se siembran plantas de 2x2 entre hilera y entre plantas, son 4 metros cuadrados. Entonces, el número de plantas por hectárea sería de 2.500 plantas por hectárea. En un marco rectangular de 1x2, 1 entre plantas y 2 por hilera, serían 2 metros cuadrados que ocuparían las plantas. Ese marco nos daría 5.000 plantas por hectárea. Se cuenta que el marco cuadrado ya me está definiendo, puede ser 1x1, pero sería 1x1 alta densidad. Entonces debemos evaluar cuál de estos marcos, puede ser marco cuadrado o marco rectangular, nos garantiza una cantidad de plantas necesarias que evite la competencia entre ellas y entre otras especies de sombra. Y otro es el marco de tres bolillos, que es el otro marco donde vemos que las plantas están sembradas como en triángulo que promueven, en este caso, de la siembra de 1x2, serían 5.813 plantas por hectárea. Es decir, que bajo este marco podemos obtener eh, bastante densidad de siembra y promoviendo algunos elementos básicos topográficos. Por ejemplo, si se sembraran en ladera, este tres bolillos
cuando la lluvia cayera, impediría pues que esta planta se clavara los nutrientes y al próximo más abajo. Entonces, es un diseño bastante importante. Cabe más plantas por hectárea y también promueve la conservación de los suelos. Este cálculo se hace multiplicado por un factor de 0,86 para que dé esa cantidad de plantas por hectárea. Entonces tenemos tres marcos de plantación, el cuadrado, el rectangular y el marco en tres bolillos. Cualquiera de los tres va a depender también de la variedad, la distancia de siembra y la distancia entreguera. Se está promoviendo ahorita pues, un marco de siembra de uno por uno, donde bueno, tendremos mayor cantidad de plantas por hectárea, pero en función de que se presente mayor cantidad de enfermedades y que haya más muertes de plantas, pues, por la competencia. En cuanto a la densidad de siembra, pues esta influye grandemente en el rendimiento y la calidad del cafetal, pues, así como del producto final, que es el café. Y garantiza también que haya una sostenibilidad integral de la unidad de producción. Entonces, equilibrando estos factores, no solamente los factores anteriormente vistos de las variedades, también la densidad de siembra influye dependiendo la zona donde tengamos nuestra unidad de producción. Es decir, la gestión de la densidad de siembra, por tanto, es el pilar que estructura y que define la eficiencia fotosintética de esa unidad de producción, además de la salud fitosanitaria del cultivo. Sí, mucha cantidad de siembra, una densidad muy grande de siembra, pues promueve la proliferación de enfermedades y plagas. Entonces, uno determinando el número de cafetos por hectárea, no solamente el productor condiciona el rendimiento físico del maíz, sino también que influye esa decisión en el rendimiento, perdón, en el microclima del cafetal. Y por lo tanto, una densidad equilibrada permite pues un manejo pues, de una interacción de los elementos edafoclimáticos, disminuyendo la incidencia de roya y de broca en otros casos. Además, que facilita la entrada de luz. Haciendo un manejo de la sombra más la densidad de siembra, pues tenemos una maduración más uniforme del fruto, lo cual, por supuesto, es determinante en la calidad y en la calidad química del producto final, que es el café, desde un enfoque de sustentable. Comentaremos ahora los métodos de siembra. Ya vimos las densidades, los arreglos espaciales de los diseños agroecológicos. Ahora vemos los métodos de siembra. Hay unos elementos que por ejemplo, se da mucho en zonas altas, donde las pendientes muy pronunciadas, las condiciones topográficas son bastante adversas. Es los cultivos en terraza. Aquí vemos, por ejemplo, los cultivos en terraza, pues son secciones que se secciona la pendiente en áreas más planas que evitan que que la corriente de agua, por ejemplo, pierda velocidad o que promueven que la corriente de agua cuando llueve pierda velocidad, causando estos elementos y facilitando el movimiento y la cosecha del café. Sin embargo, bueno, por experiencia, algunos productores han dicho que este tipo de cultivos en terraza lo que hace es promover más la erosión. Sin embargo, bueno, es importante evaluar ese elemento. Además que también vemos acá pues que el cultivo se siembra en terreno plano prácticamente. Claro, aquí nosotros debemos no solamente cultivos en terraza sembrarlos de esta manera, sino también colocar algunas fajinas que promuevan, que no promuevan la erosión del suelo. Es decir, asociado con otras plantas que eviten la erosión. Entonces, no solamente sembrarlo en este sentido solo, sino que también asociado a plantas que puedan generar un poco de sombra, además de sostener pues la matriz del suelo. Este es el cultivo en terraza, pues, este elemento va en forma de escalera. En forma de escalera, bueno, ya sabemos, en China hay mucha experiencia por en el cultivo de arroz que es sembrado en terraza. Entonces, bueno, es necesario tomar en cuenta, a veces lleva mucho trabajo también, porque hacer este tipo de infraestructura en el suelo, bueno, conlleva trabajo. Sin embargo, bueno, es bueno presentar este tipo de método de siembra, aplicarlo y ver los resultados. En otros casos, la gente no hace este terrazo, sino que hace un platoneo alrededor de la planta y trata de nivelar un poco la pendiente en este caso. Eh, bueno,
este cultivo en terraza, bueno, se promueve en sitios con bastante pendiente. Otro de los métodos de siembra es el cultivo en curvas, nivel o también en zonas que no sean de alta pendiente, pero que tengan una pendiente pronunciada, condiciones temporales que sean adversas y que promuevan pues, la erosión del suelo cuando los cultivos se realizan no siguiendo pues, las curvas de nivel. Estos cultivos, pues, este método de siembra promueve sembrar las plantas siguiendo las curvas de nivel. Entonces, como vemos acá, vemos esta curva de nivel acá, separadas por su distancia separadas por su distancia entre una hilera y otra. Esto lo que conlleva que la planta esté en el contorno de la misma pendiente y promuevan pues la disminución del arrastre de sedimento y el arrastre de agua en este sentido hacia la pendiente. Esto también se puede combinar con algunos cultivos, pues, como la fajina y los cultivos asociados para evitar pues que se erosione. Aquí ven, por ejemplo, que sembraron un maíz, creo que es un maíz aquí que está sembrado, que también pues es parte de la producción pues de la unidad, de la unidad productiva en este terreno. Este tipo de método de siembra es muy importante tomarlo en cuenta, ya que promueve la conservación del suelo. Y para ello se necesita un nivel tipo A, que ya vamos a ver más adelante, que es esta herramienta que permite hacer los trazos de la siembra, de las hileras y de las melgas para el cultivo del café, para sembrar el cultivo del café en función de la distancia entre plantas y la distancia entre hileras. En consecuencia, le presentamos acá el nivel tipo A, un nivel tipo A que permite una herramienta básica muy eh, fácil de construir con elementos de la misma naturaleza que no requieren pues una técnica avanzada para eso. Sin embargo, bueno, dependiendo de las personas, pues podemos hacer uso de diferentes materiales de construcción, pero los materiales de construcción los obtenemos de la misma naturaleza. Aquí vemos un gráfico, pues, como dos varas de 1,5 metros, separadas en toda la mitad por otra barra de, de madera o de plástico, con una plomada y una distancia de siembra. Esta es en la base, la distancia de siembra, eh, en la apertura, pues, de la A, en este caso, del nivel tipo A o del caballete, que el caballete es otra técnica, sin embargo no se la presento acá, es la separación entre plantas y entre hileras. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cultivo de 1 metro por 1 metro, esta distancia debe ser de 1 metro. Eh, para la construcción y uso de este tipo de nivel, pues se le presentarán más adelante los recursos, unos videos donde se hace la construcción de un caballete de este tipo, o un nivel de este tipo, y se presenta también cómo se usa para hacer los cultivos en curva de nivel, además entre bolillos. Entonces, es una herramienta bastante importante. No sé si alguien la habrá utilizado en experiencias anteriores, pues la gente sí ha utilizado este tipo de herramientas para hacer sus trazados en su diseño. Importantísimo esto para hacer los trazados en curvas de nivel. En esta lámina se les trae pues, los cultivos en fajina o barreras vivas asociados a, eh, asociados también a los cultivos siguiendo las curvas de nivel, pues. Sin embargo, es relativo el uso de las curvas de nivel, porque esta curva pudiera no ser tan sinuosa, sino que pudiera bajar o subir según el desnivel que tenga. La importante de este cultivo en fajina es que entre hileras o entre cada número de hileras, colocar un cultivo que sea, que sea, que promueva, pues, concentre la estructura del suelo, aglomere las partículas del suelo y evite la erosión. Aquí vemos este tipo de barreras vivas, en este caso una barrera muerta, en el caso de piedra, pero que esta evita que los sedimentos, cuando llega arrastre de lluvia, este sedimento se vaya y que quede el suelo desnudo, sino que se acumula en este sentido y se acumula materia orgánica aquí. Además, pues que le da una estética al paisaje. Aquí vemos otro elemento, pues, donde se cultiva
en un tipo de gramínea que utilizaba para, de repente para alimentación de ganado o alimentación de especies menores, pero que en el sentido de barreras vivas es evitar la erosión, evitar la erosión. Debemos, bueno, manejar, saber también manejar estas barreras vivas en función de las necesidades que tenemos en el cultivo o en la unidad de producción. Podemos tener barreras vivas productivas o tener barreras vivas, la idea es que se tenga las barreras vivas productivas, pues. No en este caso, sin embargo, si nosotros tenemos en nuestra unidad de producción gran cantidad de piedras que no las estemos utilizando, podemos también establecer este tipo de fajitas. Y aquí tenemos la técnica de cultivo en tres bolillos. El tres bolillos es una técnica de siembra donde las plantas no están alineadas en formato cuadrado o en formato rectangular, sino que están formadas, están diseñadas en forma de triángulo. ¿Qué promueve esto? Bueno, como les dije anteriormente, la mayor cantidad de plantas por hectárea. Es decir, un formato cuadrado o rectangular de 1 por 2 nos da una cantidad de 5.000 plantas por hectárea. Sin embargo, el tres bolillo también sembrado a 1 por 2 nos da un poquito más, pues unas 200 plantas más por hectárea. Entonces, además que, bueno, esto evita, por ejemplo, el flujo de la tierra viene en este sentido, el flujo del agua viene en este sentido, y aquí tenemos una barrera, porque sirve como soporte para la acumulación de sedimentos. Y así vemos sucesivamente. Esto se ve en este sentido así, y se ve en este sentido hacia la hilera. Un diseño bastante bonito, se ve bien en cultivo de frutales, en cultivo de palma aceitera, en cultivo de café. Bueno, son un poco los diseños que se hacen entre bolillos. Sin embargo, bueno, es importante establecer, pues, cultivos de diseño agroecológico con esta técnica, eh, que también se puede utilizar haciendo uso del nivel tipo A. Bueno, eso que les traje allí en la presentación es el contenido, pues, de esta unidad o de este módulo, el módulo 3, cuya, cuya finalidad es que ustedes al final hagan una construcción y uso del aparato tipo A o del nivel tipo A para el diseño de sistemas de siembra sustentable, café sustentable. Es decir, en esta unidad ustedes construirán y utilizarán el aparato tipo A o el nivel tipo A para el diseño de un sistema o el trazado de un diseño agroecológico. Pueden ser utilizando cualquier tipo de densidad de siembra o, o cualquier tipo de, si es cuadrado, cualquier marco, si es cuadrado, si es rectangular o de tres bolillos. Preferiblemente tres bolillos. Quiero que hagan el ensayo. En la rúbrica de evaluación se encuentra, pues, cuáles son las instrucciones para esta actividad, las cuales van a hacer un video sencillo, corto, construyendo el nivel tipo A y su aplicación en el diseño y el trazado eh, del, del diseño agroecológico. En este sentido, bueno, muchas gracias. Espero que esta información les sea de utilidad y haya complementado su conocimiento acerca de los métodos y diseños de siembra y necesidades de siembra en el cultivo de café. Hasta luego.